Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes 21 de noviembre. Son las 3 de la tarde con 6 minutos. Me da mucho gusto saludarles y que estén con nosotros. Ayer eh, recibimos muy buenos comentarios del monólogo del programa de ayer. La verdad es que les agradezco muchísimo. Eh, Híjole, no me pasé un saludo que me pidieron que dijera, a ver si ahorita lo encuentro, de una persona que me dijo que lo leyera, que ojalá y lo leyera, y sí leí tu comentario del monólogo de ayer. Hay muchos que no nos conocen, que no saben que estamos aquí en Sin Censura, y bueno, pues se va recomendando el programa de boca en boca y la gente nos va conociendo y les agradezco de todo corazón todos sus mensajes, todo su apoyo. Y bueno, pues vamos a ir saludando a las personas de nuestros chats, por supuesto, a todos los que están, a todas y todos los que están en Facebook, en Sin Censura TV, Sin Censura con Vicente Serrano y Sin Censura Presenta. A toda la familia de Facebook les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y también mando saludos a todos los que están en el superchat de los canales de YouTube, Sin Censura Presenta, Sin Censura Media y Sin Censura Televisión. Estamos todos juntos aquí en Resentidos. Y bueno, pues espero que se vayan conectando para irlos saludando. Hoy vamos a tener a Karen Lozada más al ratito, como todos los martes. Vamos a tener una charla con ella para hablar de temas, como siempre, pues muy interesantes. Y quiero empezar ahorita con sí, aquí está el mensaje, sí lo guardé. Aquí está el mensaje. Es de Moa 2608, así es el usuario, Moa 2608, en el superchat los comentarios fijos del monólogo de ayer. Bueno, pues nos agradece. Dice, lo he retransmitido a todas las personas que considero que lo van a apreciar. Dice, ya te había escuchado en otras ocasiones, pero con este video te has colado a mi top 10 de youtuber recomendado. Bueno, pues muchas gracias. Y ahí me agradece, dice, completamente de acuerdo con este video y con el concepto de los neutrales. A esos es a los que hay que atacar, dice, esos millones de anodinos que no tienen idea del daño que pueden hacer con su indiferencia y estupidez. Fíjate que muy acorde a esto, Moa 2608, es lo que justamente lo escribes por el monólogo de ayer y es justo el término que se ocupó en Argentina para también, de alguna forma, no sé si culpar, pero sí responsabilizar a ese grupo de neutrales que se mantienen al margen o que decíamos ayer, ¿no? Que siempre se quedan en medio de todo. Es que son patéticos, ¿no? Imagínese una persona que se queda a la mitad de todo. Si tú le pides un favor a alguien y que se quede a la mitad del favor, pues no es un favor. Si tú le estás pidiendo a alguien que haga algo y se queda a la mitad de eso, pues no se realiza la obra. Esas personas que su vida gira alrededor de tratar de quedar bien con todos y de quedarse a medias, de quedarse a la mitad de todo lo que dice, de lo que piensa, de lo que emprende, de lo que sueña, incluso de cómo ama, ¿no? No me imagino esas personas amando. Imagínense una persona que ama a medias. Yo sé que en la vida a lo mejor hemos conocido gente así, o peor aún, hemos sido gente así en algún momento. Y usted se puede dar cuenta, estando en ese lugar o en el otro, lo terrible que es que alguien, por ejemplo, te ame a medias, o que alguien te sea fiel a medias, o que alguien te diga la verdad a medias. ¿Me explico? Porque sí quisiera que pudiéramos profundizar en el concepto de neutral y en el concepto de ser a medias, de ser tibios, de no ser ni frío ni caliente. Todo lo que haces en la vida, si eres neutral, si eres a medias, nunca es dándolo todo. Nunca es amando completamente, nunca es siendo fiel
completamente, nunca es diciendo la verdad completamente. ¿Me explico? Ese es el problema de raíz de los neutrales. Es un asunto mucho más profundo que el simple hecho de catalogarlos, como lo he hecho yo, en lo que se llama la, la comentocracia de izquierda. Miren, este concepto de la comentocracia de izquierda es un término que nadie utiliza. Soy el único que utiliza el término de la comentocracia de izquierda. Y yo creo que muy pronto se va a empezar a hacer cada vez más importante este término. O sea que lo van a estar ocupando mis colegas libres, mis colegas periodistas, comunicadores y youtubers libres e independientes para referirse a ese grupo. De hecho, les hemos preparado un programa en la tele, en una mesa con Fabricio, estoy adelantando un poco de esto y hablo con él un poco sobre el término de la comentocracia de izquierda y él tiene un concepto muy interesante de lo que es la comentocracia de izquierda. Se va a poner muy bueno esa parte de Fabricio hablando de la comentocracia de izquierda, de quien yo he dicho además de Fabricio que lo quiero bastante y de quien yo puedo decir que es el intelectual más importante en nuestros tiempos, en estos momentos. No hay nadie con esa capacidad neuronal que tiene Fabricio Mejía. Bueno, haciendo esa alabanza a mi querido amigo Fabricio, hablando del término de la comentocracia de izquierda que no es ocupado por prácticamente yo no he escuchado a nadie más que hable de comentocracia de izquierda. Es como estoy lanzando, estoy introduciendo ese concepto que podría ser el tema de un libro, fíjense, porque da para un montón de cosas esto de hablar de la comentocracia. Yo quisiera poder escribirles sobre cómo nace, sobre quiénes son sus representantes, sobre por qué sostengo que es una comentocracia de izquierda, y da para un libro, realmente incluso. Pero bueno, el tiempo desafortunadamente no nos da y tenemos un montón de compromisos en muchos espacios, en muchos lados, y entonces pues no, nos tendríamos que organizar. Yo de hecho espero que también quiero adelantar un poco que estamos planeando, mi amigo, es que aquí luego me dicen no hables de tu vida, pero sí voy a hablar, ¿verdad? Comenten si quieren que hable o no, porque no es una cuestión de que yo les hable de mis cuestiones personales, estoy hablando de mi vida profesional. Y estamos planeando con mi otro gran amigo, mi queridísimo Jorge Naredo, el escribir un libro. Estamos pensando, de hecho el lunes tenemos una reunión para poder hablar del tema y yo creo que se va a poner muy bueno porque sí queremos lanzar el libro justo a mediados del próximo año, que empate un poco con el término del sexenio de López Obrador. Y estamos planteando un estilo para escribir el libro bien interesante y que les va a encantar. Ojalá y que podamos lograrlo. El poder hacer, sobre todo cuando hablo de lograrlo, es que nos dé los tiempos para poder escribirlo, porque no sé si han ustedes visto, les voy a traer para mañana una fotografía de cómo en Sanborns ponen los libros, hacen una pirámide de libros así, justo entrando a estos, no sé, son tiendas, ¿no? Son tiendas y restaurantes. Y entrando, lo primero que ves es una pirámide de libros, todos los libros en contra de AMLO, todos. O sea, el tema es pegarle a AMLO y están ahí formados todos. Y yo le comentaba a Jorge en un intercambio que teníamos, lo veo muy seguido porque colabora conmigo en la televisión, en varios espacios, y nos vemos muy constantemente, pero tenemos comunicación prácticamente pues, todos los días. Y nos vamos intercambiando asuntos, cosas de que vemos en la prensa, columnas, y justamente que va conectado con el monólogo de hoy, le decía, no podemos permitir que ganen estos espacios sin tener una resistencia contundente. O sea, si ellos escriben libros, también nosotros tenemos que escribir libros, porque no hay libros que estén narrando, que estén documentando el proceso de transformación. No podemos permitir que la derecha mediática, que la comentocracia de izquierda, que es más derecha que nada, se apoderen de los espacios. No podemos permitir que inunden los espacios. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo van saliendo libros que hablan totalmente calumnias, mentiras, ¿no? Del sexenio de López Obrador, de la familia de López Obrador, de la persona de López Obrador, y no haya una propuesta de resistencia
de periodistas libres e independientes para hablar y para documentar en los libros el éxito de esta transformación. Entonces, le decía yo a Jorge, tenemos que dar la batalla en todos los espacios. No podemos permitir que ellos se apoderen de todo el espectro narrativo. Porque acuérdense que las narrativas se construyen con una base de varios elementos. Por supuesto, últimamente, a raíz del auge de las redes sociales, pues se construye a través también de las redes sociales, de los youtuberos, de los influencers, de los que están en TikTok, de los que están en YouTube, de los que están en Instagram, de los que están en Twitter, pero también de los que escriben libros, de los que editan libros, de los que escriben, de los que tienen un programa de radio, de televisión. Estamos en una guerra de narrativas muy fuerte en donde nos están tratando de mayoritear. Imagínense, en el momento de más avance social, político, de una transformación tan profunda, nos están mayoriteando. Los de la comentocracia chayotera, corrupta, que son parte del régimen salinista neoliberal, y los de la comentocracia de izquierda. Entonces, pues imagínense, nos mayoritean y nosotros solo nos quedamos viendo. Y de ahí nace la idea con Jorge Naredo de decir, vamos a escribir un libro que documente periodísticamente parte esencial de este cambio profundo, de la transformación que se ha vivido en el sexenio de López Obrador. Porque tenemos que documentarlo. Imagínense, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a documentar? ¿Julio Hernández lo va a documentar? ¿Quién lo va a documentar? ¿Ledesma? ¿Quién va a documentar el sexenio? En 20 años, que de repente haya ahí un libro de que hable de la cuarta transformación, de todo el proceso, y que sea un libro de todos estos, y no un libro de los periodistas libres, independientes. Tenemos que ir ganando los espacios. El presidente dice una frase que me gusta mucho: la libertad no se implora, se conquista. No les tenemos que pedir permiso. Vamos a conquistar todos esos espacios en donde hay una lucha narrativa importante. Y ahorita empiezo ya con el monólogo, que ya esto ya es parte del monólogo, porque es parte de la construcción de la forma y de la resistencia que tenemos que dar ante una abrumadora comentocracia que cada vez es más, por un lado, más rabiosa, más violenta, pero más muy, muy mentirosa. En un monólogo de hace unos, no sé, hace unas semanas, un par de semanas, yo preguntaba de manera muy sincera y honesta, y les preguntaba a ustedes, y les decía, ¿ustedes creen que por ser de izquierda tenemos derecho a mentir? O sea, si el hecho de decir, no, yo soy un periodista de izquierda, un periodista que siempre ha estado con las causas justas y que mis obras, mis columnas, mi trabajo periodístico me respalda de que siempre he estado con el pueblo. Con todo eso, ¿tienes derecho a mentir? Concediendo que aceptemos todo lo que dices, que siempre has estado con las causas justas, que eres un periodista siempre independiente, que criticaste con mucha pasión al régimen salinista neoliberal, ¿eso justifica que ahora mientas? ¿Eso te da permiso de que ahora se mienta? Pero el problema es que eso está sucediendo. El problema es que la comentocracia que tanto hemos criticado durante tanto tiempo, que no viene de Peña Nieto para acá, sino que viene mucho antes incluso de Salinas, pero la construcción de esa comentocracia, la creación de esa comentocracia, porque yo he dicho, la comentocracia son periodistas, son analistas, son intelectuales, son escritores, o sea, podemos englobar a todos ahí. Esa comentocracia nace en el salinismo, en realidad, se le empodera en el salinismo. Y que tanto los criticábamos porque mintieron, porque le escupieron al pueblo en el momento en el que sufría, porque rechazaron al pueblo en el momento en que el pueblo quería ser escuchado.
porque voltearon y le dieron la espalda al pueblo que sufría y nunca documentaron y nunca analizaron y nunca profundizaron en el daño que se estaba haciéndole al país con el régimen del que ellos recibían un sueldo y del que ellos vivían y del que ellos se beneficiaron y con el que se hicieron millonarios. Y los criticamos porque mintieron. Y entonces ahora la comentocracia de izquierda sí se le puede dar un pase directo y hasta les aplaudimos y festejamos que se pongan playeras de periodistas progres buena onda o buena ondita. Ellos sí tienen derecho y no tenemos que decirles nada, porque además tienen arraigo popular, ¿eh? Eso también es innegable, es decir, hay gente que los apoya con todo y que justifica la mentira en nombre de la pluralidad, en nombre de la libertad, que es más uno de los grandes engaños. Por eso, en cierto momento, pienso que esta comentocracia de izquierda es en cierta medida más perversa que la comentocracia tradicional, que dependía y que es parte de ese régimen derrotado en 2018. Por eso es que tenemos que ir cambiando las narrativas. No podemos conformarnos con lo que tenemos. Si buscamos que la transformación del país, como decía yo ayer, y como parece ser que se está dando, sea una transformación en todo su esplendor, en toda su estructura, que el país cambie completamente, no podemos dejar ningún espacio sin dar la batalla, sin enfrentar, sin confrontar. Y eso es importantísimo. Los vacíos que se dejen en comunicación política, en todo esto, todos los vacíos son llenados inmediatamente por la derecha mediática. O sea, si nosotros dejamos un espacio, por ejemplo, el de los libros, que es el que hablaba con el ejemplo de lo que estamos planeando Jorge Naredo y yo. Si dejamos ese espacio de los libros para todos los calumniadores, para todos los mentirosos, para toda la comentocracia y la de izquierda también, que escriban y que ellos sean los que nos relaten este proceso de transformación, estamos jodidos. Pero más jodidos estamos si lo vemos y lo permitimos y dejamos que ese espacio sea llenado por ellos. Que se incomoden un poco, que les cueste trabajo un poco el que piensen que tienen la verdad absoluta, porque la comentocracia de izquierda tiene una característica terrible que raya en ese extremo de querer pendejear a todos, querer ningunear a todos y de ser violento con los que no piensan como ellos, con ese tufo de superioridad intelectual, ideológica, purista de izquierda. No podemos permitir que esos espacios sean llenados por ellos. Hay que darles la batalla, hay que incomodarlos, hay que incomodar sus narrativas. Sabemos que en el México profundo hay un despertar impresionante que no logramos ver, ni siquiera lo logramos ver en toda su esplendor los periodistas libres e independientes. Yo lo he dicho aquí, tampoco nosotros lo podemos ver en toda su plenitud. Pero hay clase mediera, aspiracionista, por supuesto, que ven un libro, lo compran, lo leen y ya se creen toda la sarta de mentiras y no hay una resistencia de un libro que haga una confrontación a toda esa mentira. Por eso estoy diciendo y estoy planteando que tengamos la valentía, todos mis colegas del periodismo libre, de los youtubers libres, de la comunicación libre, de incomodar y de no dejar que esos espacios sean llenados por ellos, porque nos van a mayoritear, nos están mayoriteando. Vean ustedes el video, que no, por cuestiones de derecho no se puede poner, pero sí el audio, y vean ustedes lo que sucedió en una mesa de Julio Hernández, una mesa de seguridad, y yo quiero que lo escuchen, pongan atención por favor al video, al audio, es un minutito, y regresamos para comentarlo. Si lo tenemos listo, vamos a verlo.
y luego que siga Víctor, como tú No, decidas. yo se lo respondo. Es muy simple, nada más que Víctor Ronquillo es un palero de la 4T, que aplaude los desatinos de un gobierno que a todas luces se ha mostrado fallido. De tal manera que, bueno, el descalifique de su parte es ese, es hablar de populismo de derecha a quienes cuestionamos un proyecto fallido. De alguna manera también es la misma postura de AMLO, dividir, 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 pero él no ejerce ninguna crítica a la 4T, entonces pues, la verdad es que, bueno, creo que él responde a sus intereses personales y los expone en esta mesa, es muy claro, y bueno, a eso obedece, por eso, bueno, nos llama populistas de derecha, a quienes cuestionamos los puntos, los hierros, los desatinos de un gobierno con el que él está totalmente identificado. Yo eso respondería en este caso. Bueno, ya estamos aquí. Supongo que estamos aquí, ¿verdad? En vivo yo, porque no pude ver el video ni oírlo. Ojalá que podamos en un futuro que yo sí pueda escuchar lo que se está transmitiendo. Pero bueno, ya estamos yo creo que en vivo. En el audio es la mesa de seguridad de Julio Hernández. Y está Julio Hernández, pues es el moderador, es el titular. Está Guadalupe Correa, está Víctor Ronquillo y está Ricardo Ravelo. Y estaban planteando pues un debate con respecto a los temas de seguridad. Y Víctor Ronquillo pues estaba haciendo una descripción de el lugar común en el que caen muchos de esta comentocracia de izquierda y los llama en algún momento populistas de derecha o que apoyan ese populismo de derecha. Y empiezan a hacerle, pues a mayoritearlo, ¿no? Y miren, Víctor Ronquillo es una persona que no podríamos decir que es un radical, pero es un periodista respetable, es un periodista que tiene una experiencia de muchos años, es un maestro, tiene, no solo tiene libros, programas, investigaciones, es un referente importante para todos los que estamos en el mundo del periodismo. Por supuesto que lo respetamos. No estoy de acuerdo con Víctor en muchas cosas, no comparto muchas de sus ideas. Por eso digo, y no es una ofensa, simplemente no es el más radical. Sin embargo, es un periodista serio, es un periodista honesto, es un periodista que puedo decirles que tiene un amor al pueblo. Que yo decía también en otro monólogo que las características de un buen periodista en este país tendrían que ser, primero, antes que nada, un profundo amor al pueblo. Y yo considero, creo, que Víctor Ronquillo es un periodista que le tiene un profundo amor al pueblo. Y entonces está, pues, mayoriteándonos. Y se supone que es un medio libre, ¿no? Que es un medio independiente, que es un medio que ha venido a criticar o que ha venido criticando todo lo que ha pasado en el régimen anterior, que criticaba mucho a Peña Nieto, a Calderón. Y dentro de estos espacios, como lo hace la comentocracia tradicional, que también hablaba yo en días pasados de cómo está ahí Renata, Violeta Vázquez, en la hora de opinar, y otros más amigos y muy queridos que tienen como las cuotas de pluralidad en los grandes medios, ahí son mayoriteados por la comentocracia corrupta de la derecha. Y ahora estamos viendo que en los supuestos espacios libres como es YouTube, con Julio Hernández, que es un periodista que podemos decir, pues, libre o un poquito más libre que los demás, creando el mismo efecto de mayoritear el pensamiento, con el único objetivo de acaparar la narrativa, con el único objetivo de ser ellos, al ser más, son 3 contra 1, que tenga esa especie de que se visualice o que se proyecte que si son más, entonces tienen la razón a uno que piensa distinto. ¿Ven ustedes lo perverso? Por eso digo que es un asunto hasta perverso. Las mismas costumbres de las viejas costumbres del régimen
anterior, en cuestión periodística, en cuestión mediática, se repiten en nombre de la libertad, de la pluralidad, del periodismo libre, incluso de izquierda, como es Julio Hernández, y ahora nos mayoritean con la comentocracia de izquierda. Y entonces, este nefasto de Ricardo Ravelo empieza a ofender, le llama palero a Víctor Ronquillo. ¿Y por qué digo yo ofender? Porque es una falta de respeto, es una descalificación del trabajo, de la integridad de un periodista que toda su vida ha hecho periodismo humano, y que una persona como este siniestro venga y le diga sin ninguna limitación que es un palero. Es una violencia que permitió además Julio Hernández y en la que se veía que estaba muy de acuerdo Guadalupe Correa. En algún momento Guadalupe también opina, no se atreve tanto porque es más tibia. Fíjense que hasta en los tibios hay más calientes y más fríos, y no se atreve a tanto de faltarle el respeto a Víctor Ronquillo, que además, por cuestión hasta de edad, de respetar toda su trayectoria periodística de escritor, además de escritor, porque es escritor, y que este señor le venga y le diga a Víctor Ronquillo palero. Pero si usted se da cuenta, eso es lo que piensa Julio Hernández. O sea, es el mismo pensamiento de Julio Hernández. Por supuesto que Julio no lo dice o no se lo va a decir a Víctor porque es su colaborador. Bueno, faltaba más, ¿verdad? Que yo tenga aquí, que ahorita voy a tener a Karen y que le empiece yo a decir que eres una palera o a decirle o a ofenderla, pues es mi colaboradora, ¿no? Faltaba más que al ser su colaborador también él se sumara al linchamiento. No pone ningún límite, es un moderador. No pone ningún límite a las palabras. Y en respuesta, si usted ve el video, la verdad es que Víctor Ronquillo, haciendo uso de su experiencia, de su sapienza, de su pensamiento crítico, de su pensamiento periodístico, de una forma elegante y caballerosa, lo tunde al tarado este. Y entonces estuve yo viendo los comentarios de la gente, pues a eso me dedico, pues es el estudio, el revisionismo mediático. Ese es mi trabajo. Y empiezo a ver cómo la mayoría de la gente apoya a Víctor Ronquillo. Y fíjense, la mayoría de las personas del público de Julio Hernández están de acuerdo con esa comentocracia de izquierda. Pero cuando ven la forma tan violenta de actuar, la forma tan majadera de actuar de Ricardo Ravelo, ellos mismos dicen y reaccionan y le escriben ahí en el chat que es un grosero, que es un majadero, que está fuera de toda proporción el decirle así a Víctor Ronquillo. Estamos llegando a un momento, a un tiempo en donde la comentocracia de izquierda se está sintiendo con la autoridad de poder violentarnos a los que no pensamos como ellos o a los que militamos en la transformación, de descalificar nuestro pensamiento, de disminuirnos en nuestra profesión y en nuestro trabajo, en minimizar nuestra memoria, nuestro proyecto. ¿Qué es lo que está haciendo con Víctor Ronquillo? Víctor es un periodista hecho y derecho. Y en cuestión de segundos, en vez de debatir, en vez de poder hablar de por qué se estaba hablando de un populismo de derecha, de hacer un diálogo constructivo, porque esa es la intención de los nuevos tiempos yo les decía ayer, no dejemos de dialogar, no dejemos de discutir. Pero cuando yo les digo no dejemos de dialogar y no dejemos de discutir, no quiere decir que nos ofendamos, que nos mentamos la madre y que terminemos destruidos. No, se trata de construcción de idea. Al no poder tener un debate de altura, este majadero de Ricardo
lo que hace inmediatamente es disminuir el intelecto, la historia de Víctor Ronquillo y le dice palero. Ya no importa que sea escritor, no importa que sea periodista, no importa que su obra demuestre que es un periodista que ama al pueblo, no importa absolutamente nada. Simple y sencillamente, si tú no opinas como yo, entonces eres un palero y recibes una gratificación o un pago de ese sistema al que sirves. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que se va convirtiendo la manera en la que se aborda desde la comentocracia de izquierda un debate? El que utilicen la violencia, el que nos quieran pisotear porque ellos sí tienen la autoridad para hacerlo y nosotros somos paleros. Esa disminución del debate solo provoca este tipo de violencia. No es el único, lo he visto en muchas personas. Lo vi en Rubén Luengas, que en algún momento consideré mi amigo. En un tuit puso, nos llamó Jauría. Simple y sencillamente porque había personas que le estaban debatiendo un asunto en lo que no estaban de acuerdo de algo que él había dicho en su espacio de YouTube. Hay una especie de intolerancia insoportable por parte de la comentocracia de izquierda de disminuirnos como fanáticos, como chairos, como resentidos, ¿no? En el sentido más negativo de la palabra, de paleros, de aplaudidores, de focas aplaudidoras. Y eso es lo que busca, es quitarnos toda autoridad que podamos tener ante la guerra de narrativas y ante la guerra mediática. Es una estrategia de guerra. Disminuyes primero al enemigo en lo moral y después lo aplastas. Es un mecanismo de guerra. Desmoralizas al contendiente, lo ridiculizas, lo humillas, lo pones al nivel más bajo del pensamiento, de la intelectualidad, del trabajo, y después lo aplastas para que no tenga posibilidad de que su voz sea una voz que tenga repercusión en las masas, o en el círculo rojo, o en el círculo de influencia. Lo que están buscando la comentocracia de izquierda es disminuirnos para que nuestra voz valga nada. Y entonces que ellos se apoderen de la historia que estamos viviendo, se apoderen de las narrativas, se apoderen de la estructura de cómo contar este proceso de transformación. Y si lo cuentan ellos, son periodistas, pero si lo cuentan otros, son paleros. Entonces no hay que creerles a ellos porque no son periodistas. ¿Sí me estoy dando a entender qué es lo que buscan y lo peligroso que esto significa? Entonces, tenemos una tarea muy grande nosotros de no dar tregua a estos miserables, de bajarles un poco el agua a sus camotes, de bajarle unas cuantas rayitas a lo insoportable que se vuelve su voz y su pensamiento cuando se trata de imponer sobre el otro. Y entonces, en vez de debatir, lo que haces es un señalamiento abierto de que son paleros. Se quieren apoderar de la construcción de la historia, del proceso más maravilloso que ha vivido el país en su historia. Ese es el verdadero objetivo de esta comentocracia de izquierda. Se quieren apoderar de cómo contar la historia. Y la manera que la van a contar, ¿usted cree que va a ser apegado a la verdad? Cuando le está diciendo Ricardo Ravelo, cuando después de que le dice que es un palero, dice que él lo señala como populistas de derecha, a los que según él
están informando, analizando, expresando un proyecto fallido y un país fallido desde que está López Obrador. O sea, es la construcción de las narrativas, de la descalificación, de la disminución de las personas libres e independientes, no solo con esa descalificación, que en sí misma ya es un acto violento y un acto reprobable, sino además una imposición de una mentira, porque no hay datos, pruebas que puedan sustentar que este es un proyecto fallido de nación, que el proyecto de la Cuarta Transformación es fallido. Pero eso lo comparte Guadalupe Correa y lo comparte Julio Hernández, porque Julio Hernández estaba yo, y se los he contado, estábamos en una ponencia de la UNAM, él estaba primero, después iba a la mía, y yo llegué antes, ni siquiera sabía que iba a estar él, me senté y era Julio Hernández, y él hablaba y estaba diciendo que lo de la 4T y eso de la Cuarta Transformación solo era una cuestión propagandística, porque ni era transformación ni era profunda. Piensa igual que Ricardo Ravelo y piensa igual que Guadalupe Correa y nos mayoritean en los espacios que dicen que son libres. Esa es la verdadera intención. Por eso es que insisto tanto en esto y no quiero que se malinterprete la acción, que se malinterprete la intención. Tampoco estoy diciendo que de este lado tenemos toda la tolerancia posible, tampoco lo estoy diciendo. Pero vaya, si están en una mesa de colegas, en una buena línea para poder debatir, y sales con estas ofensas, con este grado de intolerancias, pues la verdad que yo pienso que a veces ni siquiera en las mesas de derecha de los grandes medios corporativos vemos este tipo de expresiones. Y cuando ya encuentras más debate en una mesa de un medio hegemónico a una mesa de un periodista que se ha llamado siempre de izquierda y crítico del sistema, algo está sucediendo que no está del todo bien. Cuando la intolerancia surge de los espacios libres o de los supuestos espacios libres y de resistencia, más que en los de los medios corporativos, es que algo está pasando y es algo que estamos perdiendo la brújula y que entonces estamos errando en identificarlos. Por eso es que hago esta agrupación de la comentocracia de izquierda. Porque si ellos ya nos pendejean, porque si ellos ya nos humillan de esa forma, si ellos ya nos disminuyen a lo más bajo, a un palero, cuando hay historia, no puedo decir que a lo mejor en todos, pero sí en la mayoría de los que ejercemos un ejercicio periodístico de libertad y de independencia, y entonces ya no vale nada de lo que has hecho. Eres un palero. Y los paleros no tienen derecho a espacios, ni tienen derecho a construir narrativas. Eso es lo que ellos están pensando. Esa es su intención. Volvamos a Argentina. Una columnista argentina responsabiliza a los neutrales. Responsabiliza a los que o llamaron a anular el voto o no se pronunciaron a favor del candidato peronista, haciendo el caldo gordo a la ultraderecha, a la extrema derecha que ya está a punto de gobernar Argentina. Y les aseguro, se los aseguro, que si en 2024, en esa hipotética y lejana posibilidad que llegara Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, los más críticos de ese régimen serían los de la comentocracia de izquierda. Porque además son tan predecibles y tan hipócritas. Y además hasta lo presumirían. Porque no se dan cuenta
o sí se dan cuenta, que sería lo perverso, de la intención y de la manera en cómo ellos mismos están ejerciendo un granito de arena para construir una mentira, una narrativa falsa de que este gobierno y de que este sexenio es un sexenio fallido. Entonces, estamos claramente, y lo advertí desde hace ya un tiempo, que no íbamos nosotros a darle tregua a esta comentocracia. Lo advertí desde hace tiempo. No es un pleito personal con Julio Hernández. Vuelvo a lo que interrumpí hace un momento. Si ellos ya nos critican, si ellos ya nos humillan, si ellos ya nos mayoritean hasta en las propias mesas de medios libres o de medios independientes o alternativos, al menos tendríamos el derecho de identificar quiénes son, de agruparlos y de identificarlos. Faltaba más que no podamos nosotros, si nos están diciendo paleros, si nos están diciendo lamebotas, si nos están diciendo la jauría, si nos están diciendo los que no piensan, los que le dicen todo sí a su Mesías, de nuevo ridiculizándonos, poniéndonos al nivel del fanatismo, cuando ellos son los que en el primer momento de debate tienen que hacer uso del señalamiento de que, tú no vales, Víctor Ronquillo, porque nosotros ya sabemos que tú eres un palero y que respondes a los intereses de este régimen fallido, de este régimen que ya fracasó. Es una intolerancia insoportable. Y no es personal, pero tenemos derecho, porque concibo además, de verdad concibo además, que el cambio profundo de este país nos tiene que mover a todos los que hacemos periodismo, a los que comunicamos, a un nivel siguiente, a un siguiente nivel. Concibo la idea de una transformación profunda como está sucediendo en el país, con un mejor periodismo. La sentencia de ayer de la columnista argentina de que en parte Milei es presidente por la falta de periodismo, es lo que fortalece mucho más mi idea de pensar que este proceso de transformación, nosotros que estamos del otro lado, totalmente extremo a lo que va a empezar a vivir o está viviendo Argentina, tenemos que empezar a construir y a reconstruir la manera en la que comunicamos, en la forma en la que hacemos periodismo. La transformación política y social es una provocación a todos los que ejercemos una influencia a replantearnos nuestros estándares de ética, nuestros estándares de procesos de investigación, nuestros estándares de lo que decimos, de lo que escribimos, de lo que expresamos y de cómo lo expresamos. Por eso no tiene que ver con un asunto personal. A mí me vale un pepino la vida de Julio Hernández, como a él seguramente le vale un pepino mi vida. Pero lo que no puede permitirse es que esta comentocracia de izquierda quiera anular nuestra voz, ridiculizándonos y minimizándonos al nivel de un palero. Eso no puede ser permitido. Porque además reconozco el papel tan importante que ha tenido la comunicación, los medios informativos y de comunicación en la historia para la desgracia del país. Por eso no podemos permitir que la historia se repita y que ahora solo cambie el nombre de Jacobo Zabludovsky por el de cualquier otro, para no ofender susceptibilidades. Que quitemos a Joaquín López Dóriga y que pongamos a otro de la comentocracia de izquierda. Eso sería un gatopardismo del periodismo. Y sería incluso peor, porque lo vuelvo a decir, esta gente de la comentocracia de izquierda, como se ha aprovechado de la izquierda y de las luchas de la izquierda durante tanto tiempo, tienen una base social, tienen una legitimidad social. Por eso cuando te metes con uno de ellos, inmediatamente salta un montón de personas
para decirte, ¿cómo puedes ofenderlo si él es un periodista que tanto tiempo? Y cuando defendía a López Obrador, ustedes lo aplaudían y ahora que lo critica, lo chingan. No, por favor. Es reducir muchísimo algo mucho más profundo de lo que he estado hablando aquí. No se trata de a quién defendías antes o a quién chingabas antes, eso no importa. El periodismo es el aquí y el ahora. Y me parece que hay ahí un espacio de debate importante en el que tendríamos que estar inmiscuidos todos los que consumimos contenidos en Internet, de los que todavía consumimos en la televisión pública o en la televisión privada, aunque sea para poder hacer estudio, para revisarlos, como es mi caso. Entonces, yo sí, la verdad, hago este llamado profundo a que podamos abrir este debate y de que no dejemos y no permitamos que ocupen todos esos vacíos, que tratemos de llenarlos, que los incomodemos y que no nos dejemos que nos ridiculicen y que nos minimicen y que nos redujan y que nos puedan reducir a ese nivel de palero para después anular nuestra voz por completo. Imagínense, no podríamos permitir que la comentocracia de izquierda construya las narrativas de la transformación, ni tampoco podemos permitir que sean ellos los que narren este momento histórico. No podemos permitirlo, simple y sencillamente no se puede permitir. Vamos a darle paso ya de rápido, que el tiempo se nos termina, a Karen Lozada para que nos haga, mi querida Karen, un planteamiento general del tema que traía de una vez y por todas. Sin más preámbulo, mi querida Karen Lozada, bienvenida. Hola John, hola a toda la audiencia de Sin Censura. Pues un poquito introduciendo mi tema, me parece que va muy acorde con lo que tú vas cerrando, que es el tema de la comentocracia de izquierda y cómo se difunde en los medios de comunicación. Sí es importante que como periodistas, como personas que hacemos contenido, tengamos una visión sumamente crítica y dejemos un poquito de lado las fobias de estar siempre en contra del Estado y no ser parte de forma crítica de un momento histórico que se está viviendo en nuestro país. Ahora bien, ya entrando propiamente al tema que yo quería tocar el día de hoy, que es qué está pasando con la derecha en la Ciudad de México, qué está pasando con su coalición, porque venían muy fuertes, venían con muchas ganas hace casi un año y hoy los vemos en un colapso total. Vemos que por un lado Rubalcaba se separa así tajantemente del priismo y asegura que vota su bancada o que votará, está en estos momentos el debate creo, por ratificar a la fiscal de la Ciudad de México, a Ernestina Godoy. Y por otro lado vemos que a lo interno del mismo panismo se cerraron filas en torno a Taboada, un candidato que a mi punto de vista es impresentable, es de lo peor que pudo escoger la oposición para representarlos en la Ciudad de México, y fue por un dedazo abierto, cínico y sin ningún tapujo. Vimos a una Kenia López casi llorando, cediendo la candidatura, y vimos también como la esperanza de que Xochitl Gálvez, quien era, yo también coincido con lo que han dicho varios analistas políticos, la mejor candidata que pudo tener el frente opositor, pues la vemos desinflarse a nivel presidencial justamente por querer ganarle los tiempos a Morena y lanzarse antes con este fenómeno que hoy ya está más que desinflado. Así que tenemos una derecha bastante en crisis. El que Rubalcaba se vaya de esta coalición, sin lugar a duda va a representar un cambio en el escenario político, sobre todo si lo pensamos también ya a nivel de votos por cada una de las alcaldías. No podemos negar que todavía existe cierto arraigo del priismo en esta zona, que es importante para la Ciudad de México, y que no les va a alcanzar con las alcaldías que siguen manteniéndose firmes o dentro de este bloque de la oposición. Hace unos momentos estaba revisando una
una, una encuesta en la que Clara Brugada aparece con más del 53% y Taboada está pues abajo del 20%. Es decir, este fenómeno y esta visión que tenía la oposición de ganarle por primera vez la izquierda a Morena, en este caso, que es quien representa este bloque, se está esfumando por completo y no veo ni siquiera por dónde pueden empezar a recomponer estas fracturas tan fuertes y tan evidentes que existe a lo interno de este bloque opositor. Y por el otro lado vemos a un Morena muy sólido, muy unido, que pese a el proceso interno que puede ser un poco tenso, en este momento ya está un paso adelante, ya está lanzando y cerrando filas en torno a la precandidata, que en este caso es Clara Brugada, y ya están planeando rutas territoriales, lanzamientos mediáticos, toda una estrategia político-electoral para no solamente mantener la ciudad, sino recuperar las alcaldías que se perdieron en el 2021. Estamos viendo asimetrías muy de fondo entre el bloque de la izquierda y el bloque de la oposición de cara ya a el arranque de las precampañas. Querida Karen, nos estamos, ¿qué piensas tú? Estamos ante una cuestión inédita en el país, en donde la derecha se está quedando cada vez más reducida en su posibilidad de ganar, ni siquiera hablemos de ganar, siquiera de competir. Porque el gran problema de la derecha en estos momentos, que además que sea un gran problema para ellos, creo que es algo bueno para nosotros, pero tratando de hacer un análisis bien estructurado de esto, estamos entrando a un momento histórico en que la transformación ya es parte de la vida de las personas. He dicho yo que es incluso un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de sobrevivencia, que es tan poderoso ya este movimiento en el pueblo que cada vez se reduce más la derecha y entonces ya no tiene posibilidad de competir, porque toda esa clase política que en estos momentos está compitiendo está señalada, tiene alguna orden de aprehensión, tiene alguna acusación grave o algunas denuncias a su integridad. Y entonces lo que viene es que, como en Argentina, surja una persona en cierto sentido ajena a la política que venga a resolverles el problema, y entonces la gente empiece a mirar hacia esa persona y tal vez en una de esas compita. ¿O cómo ves el escenario? Porque lo que yo veo es una clase política de la derecha que se está extinguiendo. Y cuando hablo de extinguiendo, no estoy hablando de que se muera físicamente, sino de que ya no puede ni siquiera competir porque es aplastada por, en este caso, los candidatos o las candidatas de Morena, que no necesariamente también esas candidatas y esos candidatos de Morena son los mejores perfiles, pero que incluso no siendo los mejores perfiles, por el simple hecho de estar en Morena, pueden arrasar a esos políticos de derecha que están tan descalificados, y yo lo he dicho, están en extinción completa. Ninguno es competitivo, ninguno puede ganarle o competirle a cualquier cuadro de Morena prácticamente ya en ningún estado de la República. Sí, creo que justo lo que mencionas es lo que está pasando. Hay una crisis partidista muy fuerte por parte de la derecha, una crisis partidista que no han logrado resolver, porque yo al menos hago este análisis. ¿Qué pasó en el bloque de la izquierda, de la transformación en estos últimos 20 años? Se era oposición, y al ser oposición se estuvo en una postura, en un momento en el que se prepararon muchos cuadros políticos que ciertamente se foguearon al calor del movimiento. Es una escuela de vida el estar al frente de la oposición del país, de la oposición de la izquierda. Hoy esos cuadros los vemos ya al frente o gobernando, como es el caso del presidente López Obrador, quien fue quien condujo y articuló este gran movimiento, o perfilándose para estar al frente de candidaturas, dígase estatales o de la presidencia misma, como es el caso de la doctora Claudia Sheinbaum. Mientras que hacemos el mismo análisis del lado de la oposición. En la oposición no se generaron cuadros políticos, no se preocuparon por qué va a pasar mañana cuando se pierda, porque sentían muy seguros
muy, muy seguro que iban a tener el país en todo el momento. Y pusieron al frente, ya sea de la política como representantes populares o como funcionarios de alto rango, a los personajes más siniestros y más ligados a casos de corrupción que tal vez en ese momento no tuvieron esa visión de que podría ser que la justicia en algún momento sí se aplicase como debe de, y pues hoy tenemos el caso pues más emblemático, que es, por ejemplo, el de Genaro García Luna, quien estuvo al frente de la seguridad durante el periodo de Calderón y que también se perfilaba como un cuadro político del panismo. Ese tipo de perfiles son los que tiene la derecha mexicana a nivel nacional y a nivel ciudad, pues todo lo que están ligados al cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Sin lugar a dudas está en una crisis, pero no creo que pase lo mismo que en Argentina. Son condiciones muy diferentes. En el caso de Milei, pues existía una crisis muy fuerte producto de la inflación que se generó a partir de la pandemia, a partir de los conflictos bélicos, y que Milei aprovechó para posicionarse. Esta figura no podría pasar en este momento de nuestro país, porque uno, hay una estabilidad económica como no habíamos vivido en muchísimo tiempo, sin precedentes, y por otro lado, los perfiles de la derecha ya lo han intentado, estos ciudadanos que surgen y que intentan posicionarse, Claudio X González, como una alternativa partidista, y no les funcionó. Y no les funcionó porque, uno, hay una politización muy importante en la población del país, y dos, estos candidatos no tienen ni un proyecto y ni siquiera un discurso que logre convencer a un sector de la población importante, y cometen un gran error, un gran error. Se siguen acercando y siguen valiéndose de las figuras partidistas de este bloque que ya está totalmente deslegitimado y a los que ya no se les da ningún voto de confianza por casi más del 60% de la población, con encuestas muy, muy conservadoras. Coincido, solo me refería a lo de la figura de Milei, no de que, de que gane un Milei en México, eso está a años luz de suceder. Me refería a como opción de la clase política de derecha que está en extinción, que todos están descalificados, que todos tienen una sentencia, si no jurídica, sí una sentencia del pueblo, de que formaron o forman parte de esa clase que desgració al país durante el periodo salinista neoliberal, y que en ese sentido busquen otras alternativas en personas que tal vez estén no tan conectadas a la política, pero que tengan ese pensamiento de derecha. A eso me refería. No en que ganara un Milei, sino que ellos optaran por justamente la banalización de la política y de sacar a un cómico, a un periodista, a alguien que no sea de esa clase política para proponerlo y empezar tal vez a competir con él o con ella en un futuro. Pero como tú bien dices, también por otra parte, ciertamente lo han intentado, pero no lo han intentado en el sentido, por ejemplo, de la presidencia de la República. O sea, nosotros no hemos tenido a un partido, digamos, de las estructuras políticas ya de muchos años, como el PRI o el PAN, lanzando personajes como un Milei, ¿no? O sea, a lo mejor un Fox puede haber sido algo más parecido, pero ni siquiera, o sea, Milei es mucho más perverso que Vicente Fox, por decirlo así. Entonces, que un partido o que una coalición, por ejemplo, dijera, vamos con Verástegui. Estamos hablando solamente así al tanteo. A eso me refiero, que intenten cosas nuevas, porque ya los nombres que barajean para poder proponer una alternativa de competencia, nadie funciona. O sea, la encuesta, como tú dices, las más conservadoras le dan más de 30 puntos de ventaja a la doctora Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl, y las más libres, por decirlo así, las que no tienen compromisos mediáticos, hablan hasta del 50 y 60% de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Entonces, por eso te decía, ya no tienen nada que proponer ni como proyecto, ya no tienen proyecto que proponer, porque ese proyecto nos desgració. Ya no tienen perfiles a los cuales presumirnos, porque todos están quemados. Ya no tienen cuadros nuevos, porque ¿quién podría hacer un cuadro nuevo de ellos? Entonces,
ese es un análisis interesante. ¿Qué va a pasar con la derecha? O lo otro es mutar abiertamente a una derecha totalmente de la ilegalidad, a una derecha totalmente violenta que ocupe los poderes fácticos, como lo han estado haciendo desde el inicio del sexenio, que utilicen al crimen organizado, como en algunos momentos lo han hecho en este sexenio, y que utilicen la violencia, apoyados por obviamente los medios de comunicación, para ir golpeando o hacer un golpe de Estado. Sí, y también la otra opción que yo todavía veo en este bloque es que busquen el candidato, que es lo que están haciendo, pero lo están haciendo muy mal, el candidato más cercano al centro para intentar generar pues cierta visibilidad o un discurso mucho más armonioso con el sentir de la población. Lo están intentando, pero no les está saliendo ni a nivel nacional y mucho menos a nivel Ciudad de México, con Taboada, con este señor de la zona más privilegiada que difícilmente va a conectar con los sectores populares de la capital. Ahora, en el caso que mencionas de Milei, creo que lo podrían pensar, sin embargo, un factor importante que jugó como eje en Argentina fue la crisis económica que están atravesando. En nuestro país, una figura disruptiva que busca acabar con todo lo que está, difícilmente puede tener eco en este momento porque hay una estabilidad económica, política y social como no lo habíamos visto en décadas, como no lo habíamos visto en los sexenios que nos dejó ensangrentados Calderón o Peña Nieto. Así que creo que si bien lo pueden intentar, es difícil que tenga el mismo eco que lo sucedido en Argentina, porque las condiciones políticas, las condiciones democráticas son diametralmente diferentes a las que están viviendo pues nuestros vecinos del Cono Sur. Así es, mi querida Karen, pues el tiempo ya se nos terminó y ahora que decías que lo intentaron con una figura de derecha, pues terrible para los que idearon esta mentira y esta farsa de poner a una candidata lo más cercano al centro y que tuviera más cierta, se identificara un poco más con las clases populares, una vez que hace unos días, no sé si el propio domingo o el lunes temprano, Xóchitl Gálvez felicita y salta de felicidad por el triunfo de Milei, cosa que criticaron incluso hasta Ciro Murayama, por ejemplo, o el propio Javier Lozano. Imagínense ustedes, para que un Javier Lozano, un Ciro Murayama critiquen a la supuesta candidata de derecha por festejar el triunfo de la ultraderecha en Argentina, significa que verdaderamente todo le sale mal. Y todo le sale mal porque están destruidos y derrotados ética, moral y políticamente. Y una cosa más, están derrotados en lo humano. Eso es lo más trágico, de eso nadie se levanta. Cuando ya estás derrotado en lo humano, ahí ya no hay posibilidad de que nadie pueda creer jamás en ti. Por eso están en el basurero y en la derrota continua. Pero esto abre un debate muy amplio de análisis de cuáles son las opciones que le va a tocar a la derecha jugar en el siguiente sexenio. Porque claro, todavía hay que decirlo, todavía llegaron con varias gubernaturas entre el PAN y el PRI, varios congresos. Llegaron evidentemente todavía con ciertos espacios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero en 2024 ya el mapa político va a ser también muy diferente al mapa que recibió López Obrador en 2018. Lo que quiere decir es que van a quedar todavía más reducidos que en 2018. Entonces también la estrategia de enfrentar el segundo piso de la transformación, supongo yo que no va a ser el mismo que en este sexenio, que si de por sí fue feroz y miserable, ¿qué nos está esperando de su comportamiento ante cada vez una más reducción de su competencia política y de su influencia en las masas, en el pueblo, para el siguiente sexenio? Eso lo tendremos que comentar y analizar en las siguientes semanas, mi querida Karen. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. Nos vemos, un abrazo a toda la audiencia, nos vemos el próximo martes. Ahí estuvo mi queridísima Karen Lozada. Y a nosotros, pues el tiempo ya se nos terminó. Agradezco a todos los que se fueron conectando. Mañana los saludo con más tiempo, pero veo que sí se conectaron varios. Gracias por estar con nosotros. Mañana nos vemos, como siempre, en punto de las 3 de la tarde, aquí en Sin Censura. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese mucho.